Pues como cada semana hablamos de motivación, psicología y empresa, Sergio. Sí, y además lo hacemos en la mejor compañía posible. Tenemos a José Miguel Sánchez, nuestro psicólogo especialista en estos temas, para hablar de todo lo que nos hace falta y de todas esas preguntas que tenemos. José Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Buenos días, estoy muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Pues muy bien también, hoy celebrando el orgullo y la diversidad y la reivindicación, José Miguel. Qué bueno, es verdad. Estamos en esta semana y acabas de mencionar una palabra que a mí me encanta, que es diversidad. El ser humano es diverso en raza, en géneros, en edades, y eso nos hace mejores y nos hace más flexibles, más tolerantes, y nos damos cuenta que no somos cada uno de nosotros el centro del mundo, sino que hay muchas personas de las que podemos aprender y gracias a esa diversidad podemos seguir evolucionando y creciendo como seres humanos. Me encanta esa palabra, cada vez que sale, a mí me ganáis. Pues José Miguel, ojalá todo el mundo tuviese ya esta mentalidad, pero la realidad es que todavía quedan muchos pasos adelante que dar. De hecho, en la tertulia que tuvimos en la primera parte del programa, hablábamos de esa discriminación que existe todavía en muchos casos, ¿verdad, Sergio? Sí, no solo en el ámbito público, también en bueno, pues a la hora del trabajo, al ir a trabajar. En lo laboral también existe discriminación, antes lo hablábamos, no tanto en las empresas grandes, pero sí a lo mejor en las pequeñas empresas, en las medianas empresas. Y José Miguel, aquí en España son mayoría. Sí, a ver, fíjate, yo llevo 30 años en el mundo laboral y jamás me he encontrado un tema de discriminación. Es verdad que yo siempre he trabajado en empresas grandes, un tema de discriminación por sexo, por género, por orientación sexual, para nada y no lo he visto. Es verdad, como tú dices, Sergio, que al final en España el conglomerado de empresas más numeroso es el de la pequeña y mediana empresa. Y ahí depende muy mucho de cada persona, de cada profesional que está haciendo un proceso de selección y del tipo de preguntas que hace, etcétera, etcétera. ¿Qué nos encontramos? Que en la empresa grande casi siempre tenemos profesionales que se dedican a la gestión del talento y esto incluye la selección y la captación de ese talento, con lo cual estos profesionales se van a cuidar muy mucho de hacer cosas que incluso pueden ir en contra de la ley, como es la discriminación. Pero claro, en una empresa pequeña tú no tienes un profesional de selección o un profesional de gestión del talento. Entonces, al final, quien hace el proceso de selección es el jefe o es el dueño de la empresa y ahí esa individualidad puede llevar a que la persona, bueno, pues buscando una serie de características, haga preguntas que puedan ser o que puedan considerarse discriminatorias. Mi recomendación siempre en este caso es no contestarlas. Yo sé que esto es difícil, sobre todo si necesitas un puesto de trabajo, pero hay una cosa que es todavía más importante y es la dignidad y hay ciertas preguntas que no se deben contestar en una entrevista de selección porque no son motivo de evaluación de tu talento o de tus capacidades para llevar a cabo un puesto de trabajo. José Miguel, y Entonces, siempre mi recomendación va a ser esa. ante un Mm, caso así, eso, que te pregunten algo que esté fuera del lugar, pues si tienes pareja, si quieres tener hijos o cosas que no vengan a cuento, mm. ¿cómo hacemos? O sea, decimos, oye, pues no te voy a responder a eso o contesto con un ¿qué hora de manzanas traigo? ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, mi recomendación es no responderla y explicar por qué entiendo que esta es una pregunta privada y que prefiero no contestar porque no entiendo cómo puede servir para evaluar mis capacidades a la hora de realizar el trabajo. Yo daría este tipo de respuestas. Es verdad que con esa respuesta probablemente la otra persona llega a considerar que el puesto de trabajo no es para ti, pero es que si eso te pasa en el proceso de selección, que no vivirás luego cuando estés trabajando ahí. Y si recuerdas, la semana pasada hablábamos de trabajar desde la obligación nos lleva a la Ujú. enfermedad. Trabajar en un lugar donde ya en la propia entrevista de selección ya hay cierta discriminación, bueno, pues probablemente no sea el tipo de trabajo en el que tú vas a desarrollar tus capacidades. Con lo cual, mi recomendación es
no contestarle y además explicarlo. Oye, es un tema privado y el que yo tenga hijos o el que yo quiera casarme o el que mi orientación sexual sea X no apoya ni va en contra de mis capacidades para realizar un trabajo. Es que así debería ser. Bueno, y además para el beneficio de todos, porque incluso para la empresa, bueno, para la empresa que pretenda atraer el talento, el mejor talento, para que una empresa sea sostenible a medio y largo plazo, al final, que sea inclusiva y que sea diversa, ¿no? José Miguel, es lo que le va a permitir que atraer todo ese talento pues, con especial Mira, facilidad. mira, Sergio, tienes toda la razón. Cuando yo hablo de estas cosas o imparto cursos sobre estas cosas, siempre digo una cosa. Si, si tú tienes una plantilla diversa, se van a adaptar y van a ser mucho más cercanos al cliente, porque lo que sí que hay es una realidad. Y la realidad es que la sociedad es diversa. Por lo tanto, si tú eres una empresa que quieres llegar a toda la sociedad, tú tienes que tener esa diversidad en la plantilla también, Mm. porque si no, únicamente vas a llegar bueno, a un grupo reducido de personas o de potenciales clientes. Cuanta más diversidad tengas, más te vas a adaptar a la diversidad de tus clientes, de la sociedad en la que vivimos, que eso es un hecho probado, que es diversa. Con lo cual, para mí, una plantilla diversa siempre va a ser un plus y siempre va a hacer crecer una compañía porque se estará adaptando a la realidad en la que vivimos. Y hoy en día nadie puede negar que nuestra sociedad es diversa y por lo tanto eso nos enriquece a cada uno de nosotros. Realmente esto que acabas de decir me parece una clave fundamental. Al final, cuantos más puntos de vista tenga una empresa, lo que tú dices, más fácil vaya a ser llegar a todos esos clientes potenciales. Y estamos hablando de empresas y al final lo que queremos es vender y lo que queremos es ganar dinero y lo que queremos es, pues eso, luego que eso redunde en el beneficio también de la sociedad. Pero para ganar dinero, para llegar a nuestros clientes, también tenemos que entenderlos. Fíjate. Y esa diversidad, esa diferencia, diferentes puntos de vista nos van a ayudar a conseguirlo. De hecho, y esto también a colación de lo que hablábamos en la tertulia hace un ratito, eh, fíjate, José Miguel, ir 2 pasos o 3 o 5 más para allá sería de lo que hablábamos en la tertulia, el pinkwashing, ¿no? También hay empresas que usan la bandera en estos días, ¿no? O simplemente es un acto de reivindicación, pero ya ponerla es, hablábamos en la tertulia de ese pinkwashing, ¿no? Bueno, pues también para atraer a los clientes que se puedan sentir identificados. Es también, bueno, pues otra técnica, ¿no? Pero llevada al extremo es, como decíamos en la tertulia con ese término, pinkwashing, ¿no? Intentar aprovechar también estos días para atraer clientes de todo tipo. Mira, a mí todas esas cosas a mí me parecen bien, porque al final Ujú. es un reconocimiento a una realidad, es un reconocimiento a un colectivo además que durante muchos años estuvo apartado, si nos acordamos en la época de la dictadura, acababas en la cárcel. Ujú. Por el mero hecho Claro. de ser gay, acababas en la cárcel. Entonces, que ahora haya este reconocimiento, es una pena que solo sea una semana, ¿no? Ujú. Pero que este reconocimiento sea algo habitual en el mundo de la empresa, en el mundo en la Claro. sociedad en sí misma, a mí siempre me va a parecer bien porque es real, es decir, existen estas personas y a mí me gusta pensar en el ser humano. Y el ser humano es muy complejo, tenemos muchas cosas y todo está permitido, excepto, para mí el límite lo pone cuando yo hago daño a un tercero. Para mí ese es el límite. Más allá de eso, el ser diverso, tener diferentes opiniones, ver la vida, diferentes experiencias, nos hace crecer y nos hace enriquecernos a cada uno de nosotros. Hoy, desde luego, nos quedamos con esta palabra, diversidad. En todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito personal y en las empresas. José Miguel, como tú nos decías, la diversidad es fundamental. Y nos hace crecer, es enriquecedora, no nos olvidemos nunca. Pues como siempre, José Miguel, muchísimas gracias por este ratito que nos dedicas todas las semanas y desde Onda Cero Madrid Sur, como llevamos diciendo hoy todo el programa, apostamos por la diversidad, por el respeto, por la tolerancia y por la educación. Así es, muchísimas gracias, buen día. ¿Listo, José Miguel?